Onda Cero. Abrimos ya nuestro espacio de psicología como cada semana. El mes de agosto ha llegado a su fin y con él terminan las vacaciones para la gran mayoría de las personas. Poco a poco vamos volviendo a los lugares de residencia y comienza nuevamente la rutina de trabajo, con todo lo que implica. Nos dicen los expertos que 6 de cada 10 españoles va a experimentar síntomas de síndrome postvacacional estas semanas. Para hablar precisamente de este asunto ya nos acompaña Juan Pedro Sánchez, psicólogo del trabajo y experto en inteligencia emocional. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. Pues un buen día para aplicar estas cuestiones de la inteligencia emocional con todo esto del síndrome postvacacional. Sí que es cierto, Juan Pedro, que volver pues a la rutina puede provocarnos, dicen, cansancio, falta de energía, dificultad para concentrarse, también trastornos del sueño, estrés o tristeza, y que esto tiene un nombre. Sí, efectivamente, por eso se le llama síndrome postvacacional. Lo que pasa, yo quería aclarar un poco también que parece que lo queremos patologizar todo, ¿verdad? Y bueno, yo me he ido al diccionario de la Real Academia Española y síndrome pues dice que es un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado, y también un conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Pero claro, tenemos que aclarar que no es una enfermedad, aunque nos resulta negativo porque es una sensación desagradable, y por esos síntomas que tú has dicho, ¿no? Ese cansancio, tristeza, palpitaciones, incluso dificultad para dormir, son síntomas, pero que no es una enfermedad en sí misma, sino que es un proceso natural de adaptación, ¿vale?, del cuerpo a la vida laboral, pues claro, después de la vacación. Es decir, hay un cambio que entendemos que o el cuerpo lo percibe, ¿no?, y la mente como a peor, ¿no?, como puede haber incluso percepción de amenaza, ¿no? Y entonces ahí se activan los miedos, se activa la ansiedad. Y claro, eso pues te hace que se produzcan esos síntomas que decimos. Pero es un proceso de adaptación normal, ¿eh? A ver, que suele durar un par de semanas. Sí que es verdad que si esto se alargase, y bueno, y no estás en tu estado ya más normal, que vuelves a dormir bien, a hacer una vida normal, pues entonces a lo mejor tendríamos ya que ir a un profesional, a un médico, a psicólogo, a ver qué pasa. Sí. Pero es una adaptación. A mí me gusta llamarlo, bueno, en vez de síndrome yo le llamaría readaptación al trabajo, ¿no? O en inglés, que en inglés parece todo más glamuroso, ¿no? Adaptation back, ¿no? Es como adaptación a la vuelta. Adaptarnos, ni más ni menos. Sí, es adaptación, claro. Y incluso, fíjate que hay personas que adaptarse a las vacaciones también les cuesta un poco, una semana o así, ¿eh? Porque, bueno, pues después de una vienes vida, de mucho ritmo. Claro, y parar, pues como que también el cuerpo necesita ese periodo de adaptación. Entonces, volver al trabajo es un periodo de adaptación. No es nada más, no lo patologicemos, no le demos más importancia. De hecho, no está reconocido en ninguna clasificación internacional como enfermedad, ¿eh? Y además se pasa, esto más que nada para todas las personas que nos están escuchando, que dura un máximo de 2 semanas aprox. Sí, más o menos, sí. Si se alargase más ya tendríamos que consultar, ¿no?, con algún profesional. Bueno, vamos a ver qué pautas nos puedes dar para poder sobrellevar esa vuelta al trabajo, esa vuelta a la rutina. Pues, a ver, fíjate que cuando hablamos del trabajo siempre tenemos 2 grandes áreas, a nivel individual, ¿no?, y a nivel colectivo. Es decir, estamos en un entorno, en un contexto. Entonces, bueno, desde el ámbito de la empresa también, pues lo ideal sería tener pues un clima agradable, unos estilos de liderazgo transformacionales, bueno, pues que cuenten con las personas, no solo los objetivos. Es decir, no estoy diciendo que no haya exigencias y no haya que lograr objetivos, sino que haya un equilibrio entre las exigencias, entre el trabajo y el descanso también, que se pueda conciliar. Es decir, que tengamos un entorno, pues bueno, digamos amigable, no hostil, porque claro, tú imagínate que si volvemos a un entorno
consideramos hostil, Ya. hay malas relaciones, pues evidentemente, hombre, podemos hacer algo a nivel individual, pero es normal que estemos sufriendo, ¿no? Entonces, por un lado, esto, la responsabilidad, la empresa tiene una parte de responsabilidad, que esto está en la prevención de riesgos laborales y psicosociales, ahí está, no estamos inventando nada. Y no está en letra pequeña, está además. Todo escrito. Y no con la letra pequeña. Y no con la letra pequeña. De hecho, es obligatorio también la evaluación de riesgos psicosociales. Sí. Entonces, bueno, dicho esto, a nivel individual, pues bueno, sí depende también del puesto de trabajo. Si tenemos capacidad de autonomía, pues bueno, pues a lo mejor evitar empezar ya con una sobrecarga de trabajo elevada y empezar poco a poco, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Claro, eso es importante, no empezar ya a tope. Y tratar de desconectar tras finalizar la jornada. Es decir, finalizar la jornada, vete a tu casa y descansa. Y desconectar de verdad. Claro, realizar pausas periódicas también. O sea, no, pues bueno, de hecho, si tenemos trabajos sedentarios, pues es conveniente hacer pausas activas, de levantarse, estirarse, mover el cuerpo un poquito y bueno, pues no estar ahí horas y horas sentados, ¿no? También es importante, pues, en la vuelta para hablar con los compañeros y compañeras, también el volver a relacionarse, contarse un poco, ¿no? Algunas anécdotas de las vacaciones. Sacar lo más positivo de todo. Lo más positivo. Bueno, entonces esto es como un volver a algo también un poquito más agradable, ¿no? Es decir, no entro allá y me tiro a una piscina vacía, sino que voy poco a poco y además tratando de disfrutar, si es que se puede utilizar la palabra disfrutar, en el trabajo. Deberíamos. Sería lo óptimo y lo que se debería hacer. Y lo ideal es aplicar inteligencia emocional, claro. Claro. ¿Cómo aplicamos esa inteligencia emocional? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Pues fíjate que cada vez que hablamos de inteligencia emocional, pues estamos dando esas pistas, ¿no? Que la primera es poner atención, ¿no? Entonces es percibir, darse cuenta de ese malestar, estas sensaciones pues desagradables, ¿no? Que percibimos en el cuerpo, en la mente, ¿no? Esa ansiedad que decíamos, ese malestar, pero a tomarlo como algo natural, aunque nos resulte desagradable. Es decir, hay que abrirse a sentir eso, permitirse sentir ese malestar, que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque tendemos a reaccionar contra ese malestar. Y no, hay que abrirse a percibir ese malestar, porque es un proceso natural. Y la paradoja es que cuando tú te abres y permites sentir eso y poner atención en eso que estás sintiendo, se diluye con mayor facilidad. No, a lo que te resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Muy bien. Y esto funciona así, no es solo una frase bonita. Eso me lo voy a apuntar, Y luego, después de atenderlo, pues tratar de comprender, aplicando inteligencia emocional, comprenderíamos la información de esa emoción. ¿Qué información te da la ansiedad? La ansiedad es una percepción de amenaza. ¿De qué? De algo que estás anticipando, que va a ir mal, que va a ser fatal. Bueno, estás anticipando. Puede que sí, puede que no, es una posibilidad. Normalmente avanzamos las cosas peores de lo que son. Solemos hacerlo. Y cuando las vives, luego dices, bueno, pues... No fue tanto. Si pones atención, dices, pues no ha sido para tanto, ¿no? Lo que pasa es que esa anticipación, pues es lo que te hace sentir esa ansiedad. Entonces, comprender que eso te está dando información. Estás anticipando una amenaza. ¿Cuál? Pues tú sabrás. Una amenaza que de momento no existe. Es un temor que está ahí en el aire. ¿A qué va a pasar? Si pues te van a dar ahí, ya van a tener exigencias y vas a pasarlo mal. No sé, no vas a saber hacer tu trabajo. Hay gente también que puede pensar, ya se me ha olvidado hacer mi trabajo. Esos pensamientos negativos que tantas paredes, tantos muros nos ponen muchas veces. Claro, pero fíjate que desde la inteligencia emocional aprendemos a observar eso como un contenido mental. Claro. Tenemos que mirar hacia el cuerpo y la mente como un contenido mental y luego regularlo. Dice, bueno, y ahora, vale, pues ahora regúlalo. ¿Cómo lo regulas? Pues haciendo ejercicio físico, respirando profundamente,
tratando de hacer pausas cada 2 horas. Si tienes que respirar profundamente y calmadamente cada 2 horas, con atención a la respiración, hazlo, porque son 30 segundos, 20 segundos, no te van a decir nada en el trabajo. ¿Qué haces? Respirando. No te va a decir, ¿cómo que respirando? A trabajar. Además, si uno no respira, se muere. Eso también hay que decirlo y que conste. Claro, entonces... Hay que respirar, pero más aparte. Pues este proceso natural, que claro, desde la inteligencia emocional tú ya has aprendido, si has practicado, a atenderlo, a comprenderlo y a regularlo. Bueno, pues son pautas más que importantes, Juan Pedro. También vivir el aquí y el ahora, no anticiparnos, como bien comentabas, confiar en nuestra capacidad de adaptación, que la tenemos. Recordemos que esto dura unas 2 semanas aproximadamente y luego se pasa, como casi todo. Y también seguir disfrutando del ocio y del tiempo para uno mismo, que no nos tenemos que olvidar, además de esas pausas que, como bien has indicado, tenemos que ponernos en el trabajo por un tema de salud laboral, mental, como lo queramos llamar. Sí, además es salud personal, salud mental, salud física, pero también es productividad, porque ten en cuenta que las pausas, el descanso, es tomar energía para volver a afrontar el trabajo, la tarea, los objetivos. Es decir, no estamos hablando de dejar de trabajar, sino de tomarte tiempo para ser más productivo. Eso es muy importante. Y luego también, pues bueno, podemos pensar otra cosa, ¿no? Por el tema de la inteligencia emocional y de cómo dominamos las emociones y cómo controlamos, pues no desaprovechemos cuando tenemos un fin de semana a la vuelta de la esquina, digamos, pensemos, hagamos planes como si estuviésemos de vacaciones, que son pequeñas vacaciones que vamos teniendo durante los 365 días del año. Exacto, sí, porque si pensamos que solo están esas vacaciones del año... La ansiedad es mayor aún, es cierto. Claro, tenemos que ver pues cada fin de semana como unas mini vacaciones, e incluso tenemos aquí en España por lo menos hay unos cuantos puentes también que nos tomamos de vez en cuando. Y fíjate, también es curioso porque cuando llegamos a este arranque del curso laboral, también digamos que es un momento de nuevos propósitos. Por ejemplo, el hacer deporte, comer más sano, a todos nos entra la misma neura. Sí, porque es como, pues empieza un nuevo curso, es como una nueva etapa, parece, ¿no? Y es como cuando cambiamos de año, ¿no? Y poner esos propósitos, pues realmente puede ser muy agradable, ¿no? Lo que ocurre es que, esto si quieres hablamos otro día, pero aquí es que hay 2 sistemas cerebrales, uno automático y otro consciente, y el que planifica y dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es el consciente el que planifica, pero luego tenemos el automático que es más reactivo, y cuando vas a hacer el deporte, que este es el momento actual, ahora y aquí, y dice, ahora me voy a levantar yo para hacer deporte. Bueno, pues eso lo hablaremos la próxima semana, si te parece. Sí. Bueno, pues Juan Pedro Sánchez, muchísimas gracias por haber estado un día más en los estudios de Onda Cero, por habernos dado pautas para poder llevar esto del síndrome postvacacional y que te esperamos próximamente. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Adiós.